empecé a dudar de que quizás sí se pueda subir esa rampa teniendo velocidad cero. La función de Cantor es la función que nos queda después de hacer este paso infinitas veces. Es una función continua que arranca en 0 y sube hasta 1 y que tiene velocidad, o sea, derivada, 0 en todos estos puntos. ¿Qué está fallando acá? La semana pasada les conté la función de Cantor y vimos que algo raro había ahí en el medio. Hoy les voy a contar qué es lo que está pasando. Más allá de lo fachera que es la función, hay mucho para hablar de esta cosa. Vamos a desentrañar algunos de sus misterios. El primero es que yo les dije que la escalera del diablo era lo que quedaba después de hacer el proceso infinitas veces. Pero pará, ¿se puede hacer esto? ¿Se puede hacer este paso infinitas veces? ¿Tiene sentido hablar de cuando un proceso infinito termine? Bueno, fíjense que en los lugares donde la función es plana, ahí no la vamos a modificar nunca más por el resto del proceso. O sea, después del primer paso, ya vamos a obtener cómo va a quedar la función final en estos puntos. Después del segundo paso, en estos puntos. Después del tercero, el cuarto, el sexto, el décimo, ya se van dando una idea. Y así la mancha roja de a poco se va esparciendo. O sea, esta mancha representa los lugares donde la función ya es plana y no la vamos a modificar más. Y que además, en esos lugares, la derivada es 0, porque no baja ni sube, se queda plana. Ahora, ¿esto significa que tarde o temprano la mancha va a ocupar todo el dominio? Bueno, la respuesta es literalmente casi. La mancha va a ocupar casi todo el dominio. Pero ustedes deben estar pensando, Chino, ¿qué es eso de casi? Yo pensé que la matemática era un lugar libre de subjetividades, donde todo era sí o no, donde todo era verdadero o falso. ¿Qué es eso de casi? Bueno, sorprendentemente, eso tiene una respuesta bastante concreta, pero para entenderla, primero tenemos que ver una cosita más. Suponete que yo agarro una hoja y te dibujo esto, y te pregunto ¿cuánto mide? Vos muy probablemente me dirías y 3, y estarías en lo correcto. Ahora, si yo agarro una hoja y te dibujo esto, y te pregunto ¿cuánto mide? Vos probablemente dirías y 12, no hace falta ser matemático para saber medir eso. Y también estarías en lo correcto. Ahora, ¿qué pasaría si yo agarro una hoja y te dibujo esto? Y te pregunto ¿cuánto mide? Un estudio que hice con mi mamá, mi hermano y mi abuela, dice que hay 3 posibles respuestas a esa pregunta. La primera sería, ¿cómo medís eso? La segunda sería, ¿a qué te referís con medir? Y la tercera, y ciertamente la más probable, sería, Chino, ¿qué haces con una hoja y un lápiz en mi habitación? Son las 3 de la mañana, por favor déjame dormir. Pero bueno, ignorando el tercer caso, a mis amigos de la primera y la segunda respuesta les voy a contar la solución que se le ocurrió a Henri Lebesgue. O Henri Lebesgue, ¿cómo se dice? Henri Lebesgue. Que se le ocurrió a mi amigo Henri Lebesgue. Supongamos esto. Si yo puedo cubrir la mancha con un cuadrado de un lado de 5 centímetros, estamos todos de acuerdo en que la mancha mediría menos que 25 centímetros cuadrados, ¿no? Porque ya está cubierta con el cuadrado. También podríamos decir que si la cubrimos con 2 rectángulos, uno de 3×5 y otro de 2×3, la mancha mediría menos de 21, es la suma de lo que miden los 2 rectángulos. La idea detrás de todo esto es que si nosotros pudiéramos cubrir nuestra mancha con un conjunto de ciertos rectángulos, está claro que la medida de la mancha, sea lo que sea eso, sería menor que la suma de las medidas de todos estos rectángulos, ¿no? Porque la medida de los rectángulos la sabemos calcular y con esos estamos cubriendo la mancha. Entonces tendría sentido que la medida de la mancha fuera menor. Nosotros llamamos a esto cubrimiento. Un cubrimiento es un conjunto de rectángulos que cubren nuestra mancha, como su nombre lo dice. Y la medida del cubrimiento sería la suma de las medidas de todos los rectángulos. Entonces tendría mucho sentido decir que la medida de nuestra mancha, sea lo que sea eso, debería ser menor a la medida de cualquier posible cubrimiento de esta mancha. Entonces, si nosotros quisiéramos definir la medida de nuestra mancha, una definición muy buena sería agarrar todos los cubrimientos de nuestra mancha y tomar el que tenga menor medida. Bueno, esa es la medida de nuestra mancha. Esta definición tiene un detalle de rigurosidad de por medio, pero esto nos va a servir para entender la idea que hay detrás del problema, entonces lo vamos a dejar acá. Bueno, esto es justamente lo que se llama la medida exterior de Lebesgue. Fíjense que la medida exterior de Lebesgue nos permite definir conjuntos con medida 0,
Por ejemplo, si nuestra mancha fuera un solo punto, nosotros la podríamos cubrir con un cuadrado de lado 1, por ejemplo. Entonces sabemos que la medida del punto va a ser menor a 1. Ahora también la podemos cubrir con un cuadrado de lado 1/10, 1 sobre 10. Y eso nos diría que la medida del punto es menor o igual a 1 sobre 100. Bueno, así nos vamos a poder agarrar cubrimientos tan chiquitos como nosotros querramos. Entonces, si la medida del punto fuese positiva, nosotros tendríamos que cualquier cubrimiento tiene medida por lo menos mayor que esa medida. Pero eso no pasa. Entonces, la única opción que queda es que la medida sea 0. Hablando un poco más general, los conjuntos de medida 0 son aquellos conjuntos o aquellas manchas para las que podríamos conseguir cubrimientos tan chiquitos como nosotros querramos. Recapitulando, antes les dije que la mancha de puntos donde la función de Cantor iba a quedar bien definida iba a ir ocupando casi todo el intervalo. Recién ahora los puedo convencer de que no soy un chamullero, y es que la palabra casi significa todo salvo un conjunto de medida 0. O sea, que algo pase en casi todo punto significa que el conjunto de puntos donde eso no pasa tiene medida 0. Es decir, los puntos donde la función de Cantor no está bien definida, los conjuntos problemáticos, se van a ir concentrando en un conjunto de medida 0. O sea que los podemos cubrir con un cubrimiento de medida tan chica como nosotros querramos. Esto tiene mucho sentido porque fíjense que después de hacer el primer paso con el que construimos la función de Cantor, los puntos problemáticos son las dos partecitas de los costados, que son dos cachitos de 1/3 cada uno. O sea que los podríamos cubrir con dos rectángulos de 1/3 por 1, que eso en total da medida de 2/3. Después de hacer el segundo paso, nos quedan 4 rectangulitos, 4 partecitas de 1/9 cada una. O sea que las podríamos cubrir con 4 rectangulitos de 1/9 por 1. Eso en total da una medida de 4/9. Después del tercer paso, nos van a quedar 8 rectangulitos de lado 1 sobre 27, que eso lo podemos cubrir con 8 rectangulitos de lado 1 sobre 27 por 1. Eso en total nos da una medida de 8 sobre 27. En general, para los que se dieron cuenta y los que no se dieron cuenta, es un buen ejercicio para probar. Después del paso n, nos quedaron 2 a la n rectangulitos de base 1 sobre 3 a la n y altura 1. Que eso lo podemos cubrir con 2 a la n rectángulos de base 1 sobre 3 a la n y altura 1. En total nos queda una medida de 2/3 a la n. 2/3 a la n tiende a 0, entonces eso nos da como una intuición y bajo cierto punto una demostración también de que el conjunto de puntos donde no está definida la función tiene medida 0. Tengo todo lo que las pone locas. Cualquier positivo, la medida me acota. Ok. Entonces quedaría: tengo todo lo que quiere el agua, ya soy continua, creciente y 0 de derivada. Tengo todo lo que la pone loca, cualquier positivo, la medida me acota. Ahora, sabiendo esto, ¿podemos explicar por qué la escalera del diablo tiene derivada 0 y aún así se las ingenia para subir de 0 a 1 de forma continua? Eso que antes no parecía tener sentido, ahora desarrollamos toda una teoría, todo un área que nos va a permitir explicar este fenómeno. Donde yo les dije que la función tenía derivada 0, era en la mancha donde la función estaba bien definida, ¿no? Los puntos lindos, los puntos no problemáticos. Ahora, los puntos que sí son problemáticos. Está bien, es un conjunto de medida 0, pero en ese conjunto la función sube tan rápido que llega a compensar el hecho de tener derivada 0 en los puntos lindos. Ustedes recuerdan lo en pelotas, lo perdidos que estábamos hace unos minutos al encontrarnos con esta función rarísima que tiene derivada 0 y que aún así no es constante, o sea, una cosa muy rara. Es muy flashero lo que pasa porque fíjense que en esos puntos sube tan pero tan rápido que ni siquiera la podemos graficar. O sea, antes le dije que para graficarla necesitaríamos un lápiz infinitamente chiquito. Por lo tanto, probablemente nunca podamos obtener un gráfico fiel al 100% de esta función, pero sin embargo es un gráfico que existe. Por más de que no lo podamos ver, existe y es muy útil. La semana que viene, en el último video de la trilogía, les voy a contar para qué sirve la función de Cantor. Además de, obviamente, subir una rampa sin moverte. Lo cual es bastante útil. Arre.